Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de la primera fase de este gobierno, que empezó en el año 1968 hasta 1975. Se dio el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Vamos a ver qué pasó en este gobierno. Recordamos que Juan Velasco Alvarado entra a través de un golpe de Estado. ¿Por qué se le llamó gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas? Porque a veces un gobierno, a veces cuando gobernaba mal o algo estaba fallando, ¿qué hacían los militares? Daban un golpe de Estado. En este caso vamos a hablar sobre las Fuerzas Armadas que dieron un golpe de Estado. A ese golpe de Estado lo vamos a llamar fase primera o primera fase, que se dio con Juan Velasco Alvarado. Entonces, este gobierno de Juan Velasco Alvarado quiso transformar el Perú. Recordamos que el Perú estaba en una crisis económica. Entonces, Juan Velasco Alvarado quiso solucionar este problema. Pero lo solucionó a través de la dictadura. No dio lugar a la democracia, sino a la dictadura. Entonces, su gobierno se da la dictadura. Empezó a modificar y a transformar el Perú. Lo vamos a llamar así, transformar el Perú, cosa que otros no lo habían hecho. Durante el gobierno vamos a ver que se encontraban empresas extranjeras. Aquí gobernaba el imperialismo. Empresas extranjeras que habían varios años habían establecido en el Perú, trabajando y ganando. Las ganancias se iban para el extranjero. Entonces, en el Perú había miseria, había un maltrato entre el trabajador y la sobreexplotación a los agricultores. El obrero trabajaba, pero muchas veces no recibía un buen trato. Todo esto fueron manifestaciones que se levantaban y querían una solución a todos ellos. Entonces, Juan Velasco Alvarado toma la decisión de transformar el Perú. ¿Qué hace en su gobierno? Primero, si había empresas extranjeras en el Perú, tomó la decisión de sacar a las empresas extranjeras. ¿Y qué hizo? Sacarlo y para que no se resintiera, darle una indemnización. O sea, te vas, pero te voy a dar algo. Te voy a pagar por la empresa. Y se quedaban hasta las maquinarias en el Perú. Te pagaba, le decía que se vaya. Entonces se iba y esa empresa extranjera lo nacionalizaba. Y así hizo con todo. Entonces, ¿qué hizo? A las empresas extranjeras lo sacaba, pero esto no lo podía hacer a través de la democracia. Lo tenía que hacer a través de una dictadura. Entonces, Juan Velasco Alvarado decide sacar a todas las empresas extranjeras y nacionalizar a esas empresas y ponerlas con la marca Perú, marca peruana. ¿Y quiénes iban a trabajar en estas empresas? El peruano. Entonces, Juan Velasco Alvarado dice, ya, te doy trabajo a los peruanos. Entonces, a través de eso, pero para eso hay que capacitarnos. Entonces Juan Velasco Alvarado decía, pero para mejorar el Perú necesitamos erradicar el analfabetismo, porque si queremos mejorar tenemos que cambiar la mentalidad de los jóvenes. ¿A través de qué? A través de una ley general de educación, llamada como la reforma educativa. Entonces, queremos cambiar al Perú, hay que preocuparnos por la educación. Después también se dio la reforma agraria. ¿Qué era la reforma agraria? Como en el Perú había los hacendados y los trabajadores, los agricultores, que muchas veces eran poco le pagaban, eran explotados. Entonces, ¿qué hizo? Había tierras que no tenían dueño. Entonces él decía, vamos a dar trabajo a los agricultores. Si el agricultor trabaja en esa hacienda, la tierra es para él. Decía, la tierra es para aquel quien lo trabaja.
Si el agricultor trabajaba en esa tierra, decía Juan Velasco Alvarado, entonces tú eres dueño de esa tierra, tú mereces esa tierra. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, entonces el agricultor tenía que trabajar en esas tierras y tú eres el dueño de esas tierras. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que trabajar esa tierra. O sea, el gobierno a ti te da la tierra, ahora tú trabájala. Pero a veces el agricultor no tenía la capacidad, como es el manejo de poder levantar su empresa. Entonces, Juan Velasco Alvarado te daba la tierra, pero tú tenías que producirla. Pero me hace falta materiales. Entonces el gobierno te dice, yo te doy los materiales, yo te doy esto, ahora tú trabajas. Y entonces el agricultor a veces no tenía esas experiencias como lo tenía un hacendado. Y muchas veces estas tierras no fueron bien aprovechadas. Bien, entonces vamos a ver que en la reforma agraria ¿qué hizo Juan Velasco Alvarado? Fueron expropiadas 9.1 millones de hectáreas de los 30 millones de tierras cultivadas en el país. Fueron expropiadas. Entonces todo esto se lo dieron a los agricultores para que los trabajaran. Muy bien, ¿cómo acabó todo esto? ¿Cómo acabó el gobierno de Juan Velasco Alvarado? Acabó a través de un llamado el tajnazo, un golpe de Estado. Entonces, Juan Velasco Alvarado tuvo muchos enemigos. En primer lugar, tenemos a los extranjeros que no estaban de acuerdo que lo sacaran de la empresa. Entonces, hasta recibió amenazas de Estados Unidos. Recordamos que Estados Unidos le amenazó. Si tú, con lo que tú hiciste, entonces ya no hay más inversión extranjera, no hay más préstamos. Ahora tú verás cómo lo haces. Entonces hubo una amenaza diciendo no hay inversión extranjera, no hay préstamos. Entonces verás cómo tú lo haces. Entonces en el gobierno de Juan Velasco Alvarado tuvo muchos enemigos, algunos que no estaban de acuerdo con el plan de gobierno que hizo Juan Velasco Alvarado. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, ¿cómo se denominó a las cooperativas agrarias en la costa? A estas cooperativas se le llamó como la reforma agraria, cooperativas. Era un grupo de agricultores que se juntaban para mejorar la economía, fijar los precios, como un grupo, una asociación para poder mejorar sus tierras, su calidad de producto, la cual iban a ofrecer a aquellos que lo iban a consumir. Pregunta 2. ¿Cuál fue el objetivo de la reforma industrial? Esto fue un plan organizado para que el patrón o el jefe tenga un buen trato con el agricultor y ambos se lleven bien. Reconocemos que el hacendado tenía experiencia en el trabajo, en el negocio, pero un agricultor no tenía experiencia de nada, cómo se maneja la economía, pero un hacendado sí tenía experiencia. Entonces, esto fue un plan. La respuesta es, buscó armonizar las relaciones entre el patrón y el obrero a fin de mejorar la situación económica. Y fue una fórmula propuesta. Pregunta 3. ¿Qué significó el tajnazo? ¿Se acuerdan qué era el tajnazo? El tajnazo es un golpe de Estado. Recordamos que en este gobierno abundaba la dictadura, entonces no daba lugar a la democracia. Recordamos que tenía varios enemigos, entonces a los extranjeros tampoco les gustaba el gobierno de Juan Velasco. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un golpe de Estado. ¿A quién le dio ese golpe de Estado? Fue Francisco Morales de Bermúdez. ¿Qué fue el tajnazo? Fue un golpe militar realizado por el ministro general de división, Francisco Morales Bermúdez. Pregunta 4. Define la palabra expropiación. ¿Qué es una expropiación? Expropiación es como una llamada bien conocida, requisa,
¿Qué es una requisa? Es una propiedad por motivo de interés. En este caso le interesaba al Perú. De interés público, generalmente dando al cambio una indemnización. ¿Qué quiere decir esto? Te lo compro. O sea, te voto, pero te compro. Entonces lo nacionalizado. Vamos con la pregunta de la lectura. Lleva el título Juan Velasco Alvarado. Fue la entrevista el 3 de enero de 1977. ¿Quién hizo esta entrevista? Fue César Hildebrand. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. Dice, ¿crees que Velasco no sintió rencor por nadie? ¿Por qué? En la entrevista vemos que él dice no sintió rencor por nadie. Esta es una entrevista que se dio cuando ya Juan Velasco Alvarado no estaba en el gobierno. Dice no. Pregunta 2. ¿Quién gobernaba cuando realizó esta entrevista? Recordamos que fue después de su gobierno. Gobernaba Francisco Morales Bermúdez. 3. ¿Velasco en el momento de la entrevista apoyaba la democracia? ¿Por qué? La respuesta es sí, apoyaba la democracia. Recordamos que aquí fue una dictadura. Entonces él dice, ¿no? Sí, dice la respuesta. Cuando menciona que su peor defecto fue la revolución, o sea, fue la dictadura. En ese tiempo, él dice que tenía muchos que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, dice, habían belaundistas, habían apristas, habían comunistas, y todos estos eran mis opositores, dice. Y había opositores por todos lados. Ahora vamos a resolver el cuadro comparativo en los factores internos y los factores externos. En su gobierno se dio los factores internos, como conocemos, el más conocido fue el Tacnazo. Recuerden que esto fue el fin de su gobierno. Fue un golpe de Estado promovido por el general de divisiones Francisco Morales Bermúdez. Acabó con el gobierno de Velasco Alvarado y puso fin a su gobierno. En su gobierno se dio la Ley General de Educación, que era la reforma educativa. Aquí lo añadimos también la reforma agraria. Factores externos. En el exterior, ¿cómo nos miraban a nosotros? Primero, logró revalorizar la imagen internacional del país, rompiendo el aislamiento tanto político como diplomático en que se había encontrado el país, enfrentándose al que se consideraba el imperialismo. Esto afectaba a la inversión extranjera. ¿Quién nos gobernaba en el Perú? Habían empresas extranjeras, como por ejemplo Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo había el imperialismo. Entonces, para acabar con eso, tenía que nacionalizarla, sacar a los extranjeros. Por eso, en el mundo, a nosotros, ¿cómo nos vieron nosotros los extranjeros? Logró revalorizar la imagen internacional. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Es la primera fase. ¿Y a quién se le conoce esta primera fase? Se le conoce al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Esta primera fase duró 1968 hasta 1975, donde Juan Velasco Alvarado quiso cambiar el panorama político, económico, social del Perú. Pero ¿cómo lo hizo? ¿A costa de qué? Lo hizo a través de una dictadura. No dio lugar a la democracia. Y es por eso que algunos aprovecharon de esto para levantarse contra Juan Velasco Alvarado y dar una solución, lo que es la democracia. Pero ¿quién es el que le dio el golpe de Estado? Se le llama como el Tacnazo, que es un golpe de Estado. ¿Quién le dio? Francisco Morales Bermúdez le dio. Él le da un golpe de Estado y entra la democracia. ¿Y quién gobierna? Gobierna Juan Francisco Morales Bermúdez. Él es el que gobierna. O sea, le da un golpe de Estado, lo saca Juan Velasco Alvarado y entra al gobierno Francisco Morales de Bermúdez. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos visto la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.